Saludos nuevamente jóvenes de sexto grado. En esta oportunidad les voy a socializar la guía de ciencia y tecnología que corresponde a la semana número 19. Así es que a preparar un cuaderno de apuntes y a trabajar se ha dicho. El nombre de la lección, circuitos eléctricos en paralelo. Y en el primer momento tenemos la indagación. Recuerden que no es obligatorio, pero sí pueden escribir lo más importante de la información que tiene el contenido de la guía. Cuando estamos en nuestras casas o en el centro escolar, probablemente observes que se conectan varios dispositivos a una extensión eléctrica para alcanzar el tomacorriente. Es una práctica que hacemos común y continuamente. Ahora comprenderemos uno de los secretos detrás de esta aplicación tan útil, pero antes veamos qué tienen que decir nuestros amigos. Y pues ahí aparece Nico, dice que para mí, adecuado funcionamiento, tengo componentes eléctricos en serie y en paralelo y mixtos en mi interior. Bueno, tiene una combinación. Y ahí en la imagen podemos visualizar una regleta y en la regleta tenemos diferentes conexiones. Ahí pues puede ser de una laptop, de cargadores de teléfono, etcétera, etcétera. Y obviamente pues en cada puerto o conexión pues hay energía eléctrica, sí. El toma corriente también está debidamente conectado. Conexiones eléctricas en el entorno. En nuestro entorno podemos observar varios dispositivos eléctricos, por ejemplo, las luces o luminarias de las casas, electrodomésticos y objetos de uso personal como el teléfono móvil. Ayuda a nuestros amigos a contestar sus dudas sobre conexiones. ¿Sabes, Lisa? En mi casa suelo cargar el celular, conectar el televisor y a veces conectamos la plancha en una misma extensión eléctrica. Es una regleta. ¿Por qué si todos están conectados y retiramos uno de ellos, los demás siguen funcionando? Bueno, ahí tengo la respuesta sugerida en color rojo. Porque tienen instalado un circuito en paralelo. Y eso significa que el circuito en paralelo, pues, no importa si desconecto uno o dos, los demás siempre van a tener corriente eléctrica. Eso significa una conexión o un circuito en paralelo. Ya veo, pero ¿te has fijado que en nuestra escuela, cuando hay un día lluvioso o con poca luz, encendemos las luminarias del salón de clases? Pues un día dos luminarias no encendieron y las otras sí. ¿Por qué encendieron las otras luminarias? Pues buena pregunta, la que hace Lisa, pues. Ahí está la respuesta sugerida, dice, porque el circuito está en paralelo y posiblemente las que no encendieron tienen un falso contacto o están quemadas, porque si están en paralelo, pues deberían de estar funcionando así, se conectan. Y si, obviamente, pues el switch, pues también está en modo encendido. Aquí tengo algunas partes marcadas que considero bien importantes. Le voy a dar lectura y dice, las conexiones eléctricas en serie son muy comunes en nuestro entorno, pero existen otro tipo de llamadas en paralelo que permiten manejar o mantener un voltaje similar en cualquier dispositivo del circuito eléctrico. También hay circuitos eléctricos mixtos, donde se combinan conexiones eléctricas en serie y paralelo. En los circuitos eléctricos en paralelo, el voltaje es similar al suministrado por la fuente de poder, baterías. En cada componente que se conforma el circuito, que son las resistencias, la corriente eléctrica se distribuye en la unión de cada componente. En el caso de la resistencia eléctrica total o equivalente, no es la suma de cada una, como en el circuito eléctrico en serie. Entonces, en el circuito eléctrico en serie, pues es la sumatoria, es el total. Pero en el paralelo, ¿no? Porque en el circuito en paralelo, pues básicamente se mantiene el mismo voltaje, o sea, es distribuido básicamente. Y luego tenemos ahí al lado izquierdo, pues un código QR por botón de líneas. Y ahí dice que un átomo está constituido por un núcleo en el que se encuentran los protones y neutrones. En la superficie se mueven los electrones de forma aleatoria. Y ahí pues tenemos primer experimento, los materiales válidos para las actividades B, D y E. Vamos a necesitar, o ahí se requiere para el experimento, un multímetro, tres resistencias de 100 ohmios, 120 ohmios y 330 ohmios.
todas de 0.5 watts. Un portabatería AA, dos baterías AA de 1.5 voltios, dos cables tipo cocodrilo, que ya sabemos que son los que se utilizan con el multímetro. Y pues la fuente de poder, que en este caso son las baterías. 5 cables de telecomunicaciones de 5 centímetros o cables jumper, un diodo emisor de luz y una breadboard. La breadboard, pues sabemos que es donde se va a armar o se va a montar el circuito. En este caso, pues tiene que ser el circuito en paralelo. Y ahí tenemos el circuito eléctrico en paralelo. Vamos a descubrir las leyes que gobiernan el voltaje y la corriente eléctrica. Y mediremos estas magnitudes en un circuito montado en una breadboard. Previamente monte el siguiente diagrama eléctrico en la breadboard. Y ahí pues lo podemos visualizar. Tenemos pues según los símbolos, la simbología para este circuito eléctrico, pues tenemos una fuente de poder de 3 voltios que es la batería y tenemos dos resistencias. La primera de ellas en el centro de 100 ohmios y la segunda de 330 ohmios. El procedimiento. Ahí pues se va a medir el voltaje de la salida del portabatería y se va a notar, pero el voltaje va a ser de 3 voltios, ahí lo tenemos. O va a andar más o menos por 3 voltios, es la respuesta ahí. Conecta ambas salidas del portabaterías en conexiones diferentes a la breadboard, que es lo que vamos a utilizar para montar el circuito. Entonces ahí en el paso número 5, pues eso que tenemos ahí en el centro, ese es el tablero de prototipo donde se debe de armar o se debe de montar ese circuito en paralelo. Ahí pues también tenemos el multímetro y la fuente de poder, que en este caso pues son las dos pilas, las dos baterías de 1.5 voltios. Y pues en conclusión pues ahí el voltaje queda alrededor o más o menos de 1.5 voltios, porque en paralelo se mantiene más o menos por ahí anda siempre repartido el voltaje. Luego dice, no olvide llevar registrado las magnitudes de cada paso obtenidas con el multímetro. Como observaste, los valores de voltaje fueron similares. La corriente eléctrica cambia dependiendo de resistencia eléctrica donde se midió. Puedes corroborar que la suma de estas es similar a la proporcionada por la fuente de poder. Y ahí tenemos básicamente que esa es la clave. Luego tenemos en el literal C, resistencia equivalente de dos resistencias eléctricas conectadas eléctrico en paralelo. Paso número 1, ahí tenemos la suma de los recíprocos de los valores de las resistencias. Omite escribir la unidad ohmio así. Entonces tenemos 1 sobre 100 porque primero tenemos una resistencia de 100 ohmios y a eso se le va a sumar 1 sobre 330 porque tenemos la otra resistencia de 330. Entonces al sumarlo pues vamos a ir buscando ese recíproco y vamos a invertir. En lugar de 100 vamos a escribir 10, en lugar de 330 vamos a escribir 33. Sobre la multiplicación de 100 por 330. Multiplicar 330 por 100 vamos a tener 3300. Y eso va a ser igual a 43 sobre 3300. Pero como es el recíproco, entonces vamos a tener que invertir. El denominador va a ser el numerador y el numerador va a ser el denominador. Dividimos entonces 3300 entre 43, eso es aproximadamente 76.7 ohmios. Luego al lado izquierdo dice, no olvides que el voltaje, al igual que la resistencia eléctrica, se mide en paralelo con el circuito eléctrico. Se mide en paralelo. Bueno, entonces ahí eso es en cuanto a un circuito en paralelo, pero también tenemos circuito eléctrico mixto. Y un circuito eléctrico mixto pues consiste en conexiones en serie y paralelo. Esta es la combinación. Mixto significa digamos, esa combinación de uno con lo otro. En este caso, pues, la conexión en serie y la conexión paralelo. Sus aplicaciones las encontramos en muchos lugares, como las luminarias de nuestras casas o extensiones eléctricas para conectar varios dispositivos. Y ahí tenemos al lado izquierdo un esquema, básicamente el diagrama del circuito eléctrico. Y tenemos, por ejemplo, la fuente de poder es la batería o la pila de 3 voltios y tenemos una resistencia. Esta ya no está en paralelo, entonces está en serie, pero tenemos dos en paralelo. Tenemos 100 ohmios
la primera resistencia o la segunda resistencia, mejor dicho, y la tercera resistencia de 330 ohmios. Entonces tenemos en serie y dos en paralelo. Entonces esa es un circuito eléctrico mixto. Ahora construiremos un circuito mixto a partir del que montaste en la breadboard durante la actividad B. Y ahí están los pasos a seguir. Se va a colocar, digamos, la resistencia de 120 ohmios y también una resistencia de 100 ohmios. Y pues básicamente eso es lo que se va a hacer. Recordad que en paralelo se van a colocar a la par. Las resistencias se van a colocar a la par. Y las que van en serie, pues en línea recta, digamos, una adelante de la otra. No es a la par, sino una delante de la otra. Y recuerda anotar las magnitudes obtenidas en el voltímetro de cada uno de los pasos. No olvides que el voltaje para un circuito en paralelo es igual para cada una de las resistencias que lo conforman. Y luego tenemos ahí el diodo emisor de luz en un circuito mixto. Un LED puede conectarse a un circuito mixto. Veamos su comportamiento al conectarlo en paralelo. Para ello, utilizaremos el circuito eléctrico que armamos en la actividad D. Observa que lo que sucede con el LED en cada paso y contesta en tu cuaderno. Bueno, cuando ya se tenga ese cuaderno de trabajo, ya se tiene que hacer eso porque en este momento pues no conocemos cuáles son las preguntas que se van a contestar. Todavía no está a disponibilidad para la sección de sexto grado. Bueno, ahí tenemos el diagrama, entonces tenemos otro circuito mixto, pero en este caso pues tenemos una fuente de poder, una pila, una batería de 3 voltios y tenemos la primera resistencia que es en serie de 120 ohmios y las demás van en paralelo de 100 ohmios y 330 ohmios. Ese es el diagrama de circuito eléctrico, pero en la versión mixta. Bueno, entonces básicamente es como de leerlo, de verificarlo bien y en la parte de comunicación pues realiza diagramas de circuitos eléctricos en paralelo y mixto. Procedimiento. Comenta con tus compañeros cómo montarían en una breadboard un circuito eléctrico como en el de la figura. Entonces yo te voy a dar algunas ideas de cómo lo vas a hacer, pero recordad que es importante que los símbolos de los componentes en los diagramas eléctricos se deben de utilizar también ahí. Bien, entonces este está básicamente cerrado. Este es un circuito que tiene dos pilas, posiblemente de 1.5 voltios. Entonces ahí se dibuja, digamos, en la primera parte donde vamos a tener 1.5 voltios o 3 podría ser también. Y tenemos 3 resistencias, pero esta es en paralelo, no es en serie, es en paralelo porque están a la par básicamente. Ahí van a la par y a la par. Entonces ese podríamos decir que es un circuito en paralelo. No olvides que un circuito eléctrico en paralelo, la corriente se reparte en cada resistencia eléctrica. Si hay 3, digamos, resistencias, van a tener cierta intensidad, pero si desconectamos una resistencia, las otras van a quedar con una intensidad un poquito mayor. Y si solo dejamos una, pues la intensidad va a ser mayor todavía, porque va a tener básicamente casi como toda la corriente eléctrica o todo el voltaje de las dos pilas que tenemos ahí, baterías o pilas de dedo. Luego tenemos ahí este diagrama de circuito eléctrico en paralelo. Ahí pues tenemos la fuente de poder de 3 voltios y tenemos 4 básicamente elementos a considerar. El primero de ellos pues es una resistencia de 4 ohmios, la segunda de 3 ohmios y la tercera de 2 ohmios. Entonces, al hacer el cálculo con el recíproco, pues vamos a tener aproximadamente 2.7. Sin embargo, en la otra estructura también del diagrama, tenemos uno que es mixto. El primero es paralelo, el siguiente es mixto. Tenemos básicamente la fuente de poder de 3 voltios. La primera parte que es mixta, tenemos 5 ohmios. Luego en paralelo tenemos 2 ohmios y 2 ohmios. Pero al buscar ese recíproco vamos a tener aproximadamente también lo mismo, 2.7. ¿Y qué aprendimos? Pues experimentar el comportamiento de circuitos en paralelos y mixtos.
comprobamos que la corriente eléctrica en un circuito paralelo se divide por cada una de las resistencias. El voltaje es similar para cada una de las resistencias y la resistencia equivalente es la suma de fracciones, donde el denominador es el valor de cada resistencia. Al final, la resistencia tiene un valor aproximado al inverso multiplicativo de la fracción obtenida. Y ahí por eso se dice aproximadamente. Por otra parte, realizar diagramas de circuitos eléctricos en paralelo y observar su comportamiento cuando es conectado una luminaria o diodo emisor de luz, que seguirá emitiendo luz independientemente si se retiran las resistencias en paralelo. Significa que en paralelo, pues, no importa si hay conectadas 7, si yo desconecto 1, 2, 3, 4 o dejo solo una, pues esa siempre va a tener corriente eléctrica, por lo tanto, pues va a estar encendida, porque ahí no deja de transportarse, por decirlo así, la corriente eléctrica. Recordad, esta es la semana número 19 de Ciencia y Tecnología. ¿De qué grado? De sexto grado. Espero que esta guía y esta socialización de este video pues sea de mucha utilidad. Jovencito, caballero, señorita, pues gracias por estar atento siempre y recuerden pues darle un like si el video les gustó. Hasta la próxima.